Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Aranceso Garzón, estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz. Y hoy en nuestro ramo de análisis de siniestros automotrices vengo a presentar el caso número 7, el cual corresponde al accidente por catástrofe natural. Bueno, aquí tenemos nuestro índice, el cual corresponde a el contenido que vamos a mostrar hoy o que voy a mostrar yo hoy, el cual contiene la portada, su índice, la introducción, el desarrollo de la página 4 a la 33 y la conclusión. Como introducción, bueno, en este caso o en esta presentación vamos a poder ver un análisis profundo del caso número 7, el cual corresponde a un siniestro automotriz por catástrofe natural, por lluvia en este caso, y vamos a poder identificar el tipo de siniestro que este es, los datos de este mismo, su clasificación, el tipo de seguro que le corresponde a este caso o no, los daños en los gastos, las indemnizaciones, las leyes, normas y todo con su respectiva justificación, terminando por supuesto con una conclusión del análisis completo. Vamos a la descripción del siniestro. El siniestro, como ya mencionamos, es el caso número 7, un accidente por catástrofe natural. La fecha fue el 20 de octubre del 2023, su hora fue a las 15 horas. El lugar es en la carretera costanera al kilómetro 50 y el vehículo involucrado es un autobús conducido por el señor Jorge Hernández, el conductor en este caso. La descripción del siniestro es un deslizamiento de tierra, el que fue causado por fuertes lluvias y este golpeó el autobús haciéndolo caer por un barranco. Los daños fue que el autobús sufrió daños significativos, hubo varios heridos, dentro de ellos los pasajeros, el chofer y el auxiliar. Tenemos el registro de diálogo o el razonamiento, discusión o la toma de decisiones, el cual en este caso yo lo tomé como lo toman los peritos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y lo que yo desglosé es identificar el tipo de siniestro, cuáles son sus causales y cuáles son las consecuencias de estas causales. Identificar el tipo de seguro que se va a aplicar o que no se puede aplicar algún seguro. Identificar qué cubre y qué no cubre, cuáles son sus cláusulas. Identificar el tipo de daño, los gastos y las indemnizaciones correspondientes. Identificar las normativas y las leyes que cubren tanto el tipo de siniestro como a los tipos de seguros aplicados. Y contar con conocimientos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras yo más conocimiento técnico tenga, mejor. O sea, me puedo ayudar de fotos, de documentos, de partes policiales, etcétera, etcétera. Vamos al análisis del tipo de siniestro, que sería la identificación. Es un tipo de siniestro de salida de vía o del camino. Es un siniestro de tipo extraordinario o catastrófico, ya que es un acontecimiento que, aunque no tiene una alta probabilidad, cuando esto ocurre los daños pueden ser graves o mortales. Y por último, en el tema de la clasificación, existen tantos daños personales como patrimoniales. Las causas de este son la mala construcción del camino, una deficiencia del material con el que se construyó la carretera, por ejemplo, un mal estudio del suelo. Quiere decir que no examinaron si había agua debajo, alguna falla geológica, etcétera, etcétera. Un nulo uso de barreras flexibles, como son los anclajes de red de espiral o las geomallas, que son las mallas que nosotros vemos en el camino cuando vamos a la playa o vamos al norte, que son las que evitan estos deslizamientos de tierra o inclusive que caigan rocas. Un mal sistema de drenaje de las aguas para evitar la saturación del suelo o la erosión de este, un mal estabilizador de taludes. ¿Qué son los taludes? Los taludes son pendientes, ya sean naturales o hechas en un plano por el ingeniero para provocar una pendiente hecha. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser artificiales se toma como son terraplanes. Estos se forman cuando son hechos artificialmente, lo forman por tierra o por rocas, y si no, por un conjunto de ambos. Y si estos quedan mal estabilizados, provocan deslizamientos de tierra. Bueno, la nula existencia de muros de contención, o si es que estos estaban mal construidos o dañados, una nula integración de drenaje, que eso va junto con el sistema de drenaje de aguas, pero en este caso no sabemos si existían o no. Una cero revegetación. ¿Qué quiere decir esto? Que no plantaron árboles con raíces fuertes que ayuden a estabilizar el piso y que ayuden a prevenir la erosión.
Y por último, una mala señalización. Es importante que las carreteras, en los sectores en donde existe deslizamiento de tierra o que caigan rocas, exista una buena señalización de esto o una advertencia. Los factores, el principal factor, por supuesto, es el factor ambiental, el cual este factor sería la lluvia, que es el factor principal. Bueno, seguimos con los fallos en la infraestructura vial ya mencionados, la falla de la señalización adecuada, como le mencioné anteriormente, y las barreras de contención, que pueden haber sido nulas, no existir o estar, pero estar dañadas, etc. Y un posible fallo humano, esto tanto en la construcción como en la adecuada seguridad aplicada a la carretera, que es lo que le mencionaba anteriormente. Bueno, sus consecuencias. Para las personas, esto puede haber a ver, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, esto puede producir la muerte o lesiones extremas, como por ejemplo fracturas, traumas craneales, esguinces, cortadas o inclusive la muerte, que sería como lo más fuerte en este caso o lo más em, grave. En cuanto al vehículo, los daños pueden ser irreversibles e inclusive generar una pérdida total o parcial del bus, y en este caso fue una pérdida total, y eso lo voy a hablar más adelante. En cuanto el vehículo por ahí. En cuanto al rescate, si el lugar en donde el bus cayó en el barranco es de difícil acceso, va a complicar el rescate tanto del vehículo como el de los ocupantes del vehículo, y también atrasa todas las pericias. En cuanto al impacto ambiental, este va a generar un daño en el ecosistema, puede generar una erosión irreversible en el suelo y que no se puedan volver a poner árboles ahí para arreglar esto, y también una destrucción a la vegetación. La justificación de las clasificaciones, bueno, yo lo considero una salida de vía o de camino, porque el vehículo con pasajeros en el que está involucrado en este caso salió por completo del carril o de la calzada. O sea, salió de los límites físicos de donde está la calzada por la que el vehículo debía andar, lo que genera que finalmente este caiga por el barranco, y por ende eso es un típico comportamiento de la salida de vía o de camino. En cuanto a un siniestro extraordinario o catastrófico, yo considero que lo es porque la causa principal es el fenómeno natural, que en este caso es la lluvia. Y aunque es muy poco probable que se generen accidentes por esto, cuando se generan, por lo general son muy graves. En cuanto a la tasa o el porcentaje, por ejemplo, tenemos que en el año 2021 el 4% de los siniestros automotrices ocurrieron bajo condiciones de lluvia. O sea, a pesar de que es menor, su ocurrencia no es nula. Y bueno, por último lo clasifico en daño personal como patrimonial, porque el daño se produjo tanto al bien como a las personas y de hecho afectó su integridad física. Bueno, la determinación del seguro aplicable. En este caso yo elegí el seguro FIT. Es un seguro que está aquí vigente en Chile y es un seguro automotriz full cobertura. ¿Qué quiere decir? Que en este caso sí cubre por riesgos de la naturaleza. En cuanto al el otro tipo aplicable es el SOP, que es el obligatorio de accidentes personales, que todos los vehículos aquí en Chile lo deben tener para poder circular, y sobre todo un vehículo que ofrece un servicio de pasajeros. Los beneficios del seguro FIP. Bueno, la entrega de un automóvil de reemplazo hasta 45 días, los daños propios en el extranjero. Esto quiere decir que si yo estoy en el extranjero y estoy con el vehículo, el seguro me cubre los daños que me ocurren en el extranjero. Un deducible inteligente, la asistencia al vehículo, el servicio de traslado seguro preventivo full, o sea, tiene taxis para uno poder trasladarlo, la conducción a la mantención. Tienen conductores de reemplazo en caso de que uno no pueda manejar, una revisión mecánica previaje. Si yo voy a viajar, ellos me pueden hacer una revisión técnica antes de viajar con el vehículo, una revisión técnica al año gratis, una reparación in situ, grúa o transporte del vehículo. Por ejemplo, en este caso, la grúa, si el vehículo quedara para poder utilizarlo, la grúa la puede transportar sin problema. Un servicio de estadía y desplazamiento. Esto quiere decir que, no sé, si yo sufrí un accidente, ellos me cubren
todo, la estadía, cómo me tengo que desplazar, a dónde tengo que ir, si tengo que ir al hospital, si tengo que devolverme a mi casa, si me tengo que quedar en un hotel, etc. Y por último, el reembolso de los gastos médicos. En cuanto a las cláusulas del seguro FIT, este no cubre, porque las cláusulas son lo que no cubre si el vehículo siniestrado no cuenta con el SWAP, si no se contrató la cobertura por riesgos o daños provocados por la naturaleza, o sea, un seguro full. La reparación en talleres no autorizados, porque este seguro tiene como cláusula que uno debe hacer la reparación del vehículo sí o sí en la marca. Los siniestros provocados en caminos no habilitados para el tránsito regular de los vehículos, los siniestros provocados por conducción bajo estado de ebriedad o bajo las influencias de las drogas, los siniestros provocados por la participación de algún delito, si es que el asegurado huye del lugar del accidente, si es que fue él el que lo provocó, y si es que los daños provocados por desgaste son normal del vehículo o por fallas de fábrica. Esto quiere decir, si se sabe que la falla es de fábrica, es fábrica quien tiene que hacerse cargo y no el seguro. Si se presenta la información del siniestro fuera del plazo establecido, si es que no se realiza la contención carabineros. Y también tiene como última cláusula este tipo de seguro que un deducible inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos están eximidos de pagar un deducible acordado en la póliza de seguro al asegurado si es que el accidente fue causado por un tercero que fue identificado y declarado culpable en carabineros. En otras palabras, esto quiere decir que si otro conductor es responsable del accidente o del daño, el deducible no se va a aplicar al asegurado. Las cláusulas del SOP, lo que no cubre los siniestros de tránsito provocados en la participación de carreteras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados. Si yo voy a los piques o a las carreras, por supuesto, no me va a cubrir. Siniestros automotrices ocurridos fuera del territorio nacional, a diferencia del seguro full, suicidio, todo tipo de lesiones autoinferidas, guerra, sismo o cualquier otro siniestro ocurrido como consecuencia de un acto fortuito extraño en la circulación normal del vehículo. En este caso, sí cubren eso porque era una circulación normal. El vehículo iba seguramente a dejar pasajeros a algún otro terminal y esto fue algo totalmente, salió de las manos del conductor. Bueno, en cuanto a la cobertura del seguro FIT, este cubre los accidentes personales, el plan A por muerte accidental, el cual son 125F con un tope de 700. Los accidentes personales plan B, incapacidad total y permanente, es lo mismo, son las mismas UF del primero. Actos maliciosos, cubre el valor comercial. Los daños a terceros causados por la carga, que son 700F. Daños materiales al vehículo, que es valor comercial. Daños materiales por la propia carga, que son el valor comercial, el granizo, por ejemplo, que es valor comercial, los robos de accesorios y así sucesivamente. Cubre el taller de la marca, que era lo que yo le mencionaba antes, daños en el extranjero, que ya también se lo mencioné, también cubre por robo o hurto, en caso de sismo también lo cubre con el valor comercial, y en este caso cubre por pérdida total por daños materiales o robo, que es el valor comercial, que es lo que importa en mi caso. La cobertura del SWAP, bueno, como todos sabemos, cubre los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos, la atención prehospitalaria, el transporte sanitario, esto quiere decir que me trasladan hacia el lugar donde yo debo ir a hospitalizarme, la hospitalización, la atención médica, quirúrgica, dental, si yo en el accidente perdí dientes, el SWAP me cubre eso, las prótesis, los implantes, los gastos farmacéuticos, los gastos de rehabilitación de las víctimas, la indemnización por incapacidad permanente o inclusive el fallecimiento de la persona. Bueno, los montos de indemnización. En cuanto al SWAP, cubren por muerte los 300 UF por persona. En cuanto a incapacidad permanente también son 300, esa es la total. En cuanto a la incapacidad permanente parcial son hasta 200 UF por persona y los gastos médicos hospitalarios hasta 300, pero en nivel 3 de FONASA. La indemnización por muerte, incapacidad permanente total e incapacidad permanente parcial no se pueden acumular. Por ejemplo, si una persona falleció y antes de eso había quedado incapacitado, eso no se junta, digámoslo así. Y en este caso el deducible del seguro obligatorio es 0 porque es el deducible que tiene el mismo seguro aplicado. En cuanto a la evaluación de lo que cubre el seguro, los daños que cubre el seguro, que es el FIT en este caso, la aseguradora al analizar la magnitud del daño del vehículo quedó inutilizable y lamentablemente supera el 65% del valor comercial, lo dieron por pérdida total. En este caso es una pérdida total y no hay nada más que hacer, se le devuelve el valor comercial.
En cuanto al SOP, este cubre cualquier tipo de daño personal o a terceras personas en el accidente vehicular, que es lo que ya nombramos antes, y los gastos están cubiertos en su totalidad por la aseguradora y por el SOP. Eh, bueno, en cuanto a la indemnización, el valor comercial del vehículo o el valor proporcional a los daños del vehículo en cuestión, que en este caso fue pérdida total, por ende se le va a dar el valor comercial del vehículo. Y los montos de indemnización del SOP son los mismos que ya mencioné anteriormente. La justificación para esto, en cuanto a los daños, gastos e indemnización, los dos seguros cubren en su totalidad. ¿Por qué? Porque por la magnitud del siniestro, este se da por pérdida total. Y lo que genera que la aseguradora tenga que cubrir la totalidad del valor comercial del vehículo o el proporcional a los daños del vehículo en cuestión. Pero en este caso lo cubre totalmente porque no es proporcional a los daños, sino que el vehículo al darse por pérdida total, la aseguradora no le queda de otra que darlo como valor comercial. Y el SOP ya sabemos que cubre en todo sentido los aspectos del accidente y en este caso corre tanto para el conductor, el auxiliar, los pasajeros, para todos los afectados del bus. Bueno, en cuanto a la fundamentación de normativa y técnica, aquí tenemos algunas de las leyes de tránsito. No se las voy a nombrar todas por si acaso para no hacerlo muy extenso, pero tenemos, por ejemplo, la ley 18.490, la cual es la ley Jamón, que es la ley del SOP en este caso. Yo quise nombrar, ya que es un bus, la normativa relacionada a la velocidad. En Chile tenemos normas que se deben cumplir tanto en zonas urbanas, rurales y en las pistas de las carreteras. Aquí vemos que el límite de velocidad en zonas urbanas son 50 kilómetros por hora y en las zonas rurales el límite es de 100 en una pista de circulación solo por un sentido, pero en cambio cuando es por camino de dos o más pistas de circulación el límite es de 120. Bueno, en caso de que circulen por un lugar donde salen niños en colegios o cosas así, donde hayan institutos, universidades, pero sobre todo en colegios, eh, deben circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. Bueno, aquí vemos las infracciones con sus multas en UTM correspondientes. Tenemos la infracción gravísima, que es exceder el 20%, o sea, disculpe, es exceder en más del 20, de los 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad, en donde su multa asociada es un 1,5 a 3 UTM. Y bueno, también les pueden suspender la licencia en caso de que lo encuentren necesario al momento de ver la infracción. Bueno, también quise nombrar el proyecto de ley CATI, el cual se implementó primero en España. Y esta iniciativa lo que contempla es instalar cámaras automatizadas en puntos de accidente donde saben que han ocurrido muchos accidentes y muy graves para poder vigilar y así reducir las víctimas fatales que son provocadas por el exceso de velocidad. De hecho, en Chile se está tratando de implementar más o menos desde el año pasado. Bueno, en cuanto a las leyes normativas contractuales reguladas de seguro, tenemos el Código de Comercio, la ley sobre las campañas de seguro de FL, la legislación sobre mutualidades de seguro y la ley de seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados, que es el SOA. Esta es la circular y lo que se modificó con respecto a la CMF en cuanto a los seguros. Es la circular número 2131 y aquí habla más que nada de su modificación, en donde se considera lo siguiente. Por ejemplo, que la superintendencia conoce un número importante de consultas y reclamaciones administrativas respecto a las compañías de seguro. Por ejemplo, la CMF se tiene que hacer cargo del reclamo de las personas si es que los seguros no cumplen con lo estipulado en el contrato. Eh, Aquí es lo mismo, la ley de seguros de LF, que es la que ya le mencioné, y tenemos aquí el artículo 1, que es para los efectos de esta ley, que es cómo tiene que regir. Eh, eh, es la ley que ampara en realidad al asegurado o al que contrata el seguro para poder uno hacer valer lo que es justo. Lo que yo al menos contraté, y esto lo ve todo la CMF. Otra normativa, por supuesto, el ya mencionado seguro de accidentes personales SOP, el cual se exige por las leyes de tránsito. Y bueno, este seguro, como ya mencionamos, cubre tanto al conductor como a los pasajeros y da lo mismo si usted está en ISAPRE, en FONASA o tiene un seguro complementario de salud, lo que sea, cubre igual.
Bueno, tenemos la ley que regulariza el seguro obligatorio del accidente SOP, la cual es la ley número 18.490, la cual posee 45 artículos, y aquí tenemos el artículo número 1, el cual no habla más de lo que ya le he comentado a usted, que es la obligación de tenerlo al momento de circular en las calles de Chile. Bueno, tenemos la póliza, que normalmente la póliza de seguro voluntario automotriz contempla 2 coberturas adicionales, las cuales pueden contratarse conjuntamente de forma separada. Estas son responsabilidad civil y de robo, daño o uso no autorizado del vehículo. Y en cuanto al SOAP, esta póliza es única y es elaborada por la CMF. Aquí tenemos un ejemplo de una póliza de SOAP, que la hice yo, la saqué de internet y le puse datos ficticios para poder mostrársela a usted tanto en el informe como en esta presentación. Bueno, y tenemos el ejemplo de la póliza de seguro de un seguro full. Y también hice exactamente lo mismo, la saqué de internet, le puse datos como para mostrárselo a usted cómo es una póliza de seguro al momento de uno contratarla. Bueno, en conclusión y para terminar mi larga y extensa presentación, bueno, se sabe que las causas de este accidente fueron atribuibles a una combinación de factores ambientales y tanto posibles errores humanos como de la infraestructura vial. La falta de señalización, como ya le mencioné, la contención inadecuada de los lugares en donde hay una, ¿cómo se podría decir? Una alta probabilidad de deslizamiento de tierra o de que caigan rocas. Y bueno, las consecuencias de esto fueron graves. Inclusive pudo llevar a la muerte tanto al conductor, al auxiliar, como a los pasajeros. Bueno, esto nos lleva a analizar los tipos de seguros correspondientes. Y no solo a los seguros, sino que también a las normativas que corresponden y a las leyes de tránsito que uno puede implementar. Y que estos accidentes nos sirven como ejemplo para nosotros poder estas leyes complementarlas o inclusive mejorarlas o cambiarlas. Y por lo tanto, siento que es importante el análisis de los accidentes o de los siniestros automotrices, y por ende un perito en esto es pero full importante. Bueno, en cuanto a los seguros, obviamente los dos cubrían, tal como le mencioné antes, porque es el seguro contratado o el que yo elegí para este caso, y idealmente es que si uno tiene un servicio de pasajeros, contrate seguros full que te cubran en todo sentido, no los seguros que no son con, por ejemplo, hay seguros que son con deducible, que no son cero, pero no te sirven al momento de tú tener una empresa. En cuanto al SOP, bueno, el SOP es obligatorio para todos, y bueno, en cuanto a la normativa y la fundamentación normativa y técnica, esta se basa en las leyes, entonces es nuestro respaldo legal para nosotros hacer cumplir a las aseguradoras y también las leyes de tránsito a los conductores. Y eso, profe. Bueno, por supuesto, a nosotros estar educados en este tema y al estar asegurados, no deberíamos tener problemas, menos sobre algo que fue un factor ambiental que estaba lejos de las manos del conductor y que más allá él no podía hacer nada, fue algo fortuito, por ende es importante que uno se mantenga al tanto, tanto de las leyes como de los seguros que se contratan y del SOAP, porque hay gente que no tiene idea lo que es el SOAP, solamente lo contrata y maneja. Entonces, idealmente es que estemos al tanto de esto y que eduquemos también a la población. Sin más que decir, profe, muchas gracias por su atención. Espero que mi presentación le haya gustado y me disculpo por lo larga, pero como yo estoy solita es difícil hacerla un poco más corta. Muchísimas gracias.